Voy a ser honesto con ustedes, mi relación con Spider-Man Into the Spider-Verse es completamente genuina. Aún recuerdo ese día del 2018 cuando fui a ver la película con mi familia y salí con esa sensación de querer superarme como persona. Y debo confesar que no esperaba tanto. Mi apreciación al arácnido radicaba principalmente en las películas live action con Tobey Maguire, Tom Holland y mi favorito de todos, el gran Andrew Garfield. Por lo que mi relación con las versiones animadas de Spider-Man era algo caótica. The Ultimate Spider-Man era una serie que siempre quise ver, pero a causa de la precariedad en la que vivía, como cualquier familia de Latinoamérica, nunca tuve televisión de paga para poder apreciarla. E incluso nunca pude ver Spectacular Spider-Man. Lo sé, mi vida apesta. Con todo esto quiero decir que mi relación con el arácnido en temas de animación era demasiado ambigua. Y no fue hasta cuando vi Into the Spider-Verse que cambió mi vida. Pero hablar de Into the Spider-Verse tendrá que esperar. Across the Spider-Verse es la continuación directa de Into the Spider-Verse, y tal como encontrar alcohol en ley seca, todos estábamos locos por ver esta película. Antes de analizar esta obra, quisiera primero hablar de la única cosa que no me gustó de la película, y es que haya terminado. Y yo sé lo que me van a decir, pero Arturo, la película tiene que terminar sí o sí. Y estoy completamente de acuerdo, pero es que la decisión de dividir la película en dos partes se nota que no fue planeada. Y esto no me lo estoy inventando yo, tanto los animadores como los directivos confirmaron en su momento que se tomó esta decisión en medio de la producción y no desde el apartado creativo. Me atrevería a decir que la película es tan grandiosa que ni siquiera se nota. Pero he visto videos de otros creadores de contenido y tanto las reseñas como los análisis y las clásicas teorías relacionadas con la película de alguna manera se sienten insípidas, como si estuvieran reseñando una película incompleta. Y esto es un hecho. Across the Spider-Verse es una película incompleta. Por lo que la típica pregunta de que si esta película es mejor que la primera, por ahora tiene una respuesta concisa. Y es un rotundo no. Into the Spider-Verse es mucho mejor. Por el simple hecho de ser una historia autoconclusiva. Obviamente, y estoy completamente seguro de ello, cuando se estrene la película de Beyond the Spider-Verse, ambas películas superarán con creces a la primera. Ahora que ya dije lo único malo del filme, quiero hablar de su genialidad. Across the Spider-Verse es la epítome que cualquier historia de superhéroes debería aspirar. Y es que este filme, además de replicar y mejorar lo que hicieron en Into the Spider-Verse, también profundiza en la complejidad emocional de estos personajes. El arco de Miles Morales continúa, ya no solo con el concepto de las expectativas o el salto de fe, sino que ahora se profundiza en el concepto de la pertenencia. Ese sentimiento que cualquier joven puede tener de si pertenecemos o no a ciertos grupos o lugares, y de alguna manera se verá desafiada su visión del significado de ser Spider-Man. Y todo esto es ejemplificado por un diálogo hermoso expuesto por Río. Nunca deje que nadie le diga que no pertenece en ese lugar. Prométeme eso, Miles. Lo prometo. Si tuviera que describir esta película en una frase sería genialidad emocional. Y es que a pesar de lo que ya dije, Across the Spider-Verse sí nos presenta un arco autoconclusivo. Y son todas las resoluciones de los diferentes conflictos emocionales, tanto los de Miles como de otros personajes. Por lo que al final de la película, Miles acepta que está solo y que aquellos amigos que tuvo alguna vez en el pasado lo han traicionado. Justo después de la visita de Gwen, Miles se encuentra seguro de sí mismo y se cree completamente capaz de unirse a la asociación de Spider-Gente. Lo podemos notar con los diálogos emocionados cuyo único propósito es reforzar lo que ya sabemos. Y es aquí donde entra Spider-Punk, un personaje que fungirá como un mentor para Miles, que a pesar de las diferencias que al principio tenía con Miles, poco a poco le va recordando que no necesita unirse al grupo para ser un Spider-Man digno. Concluyendo la película con Miles escapando del lugar por no estar de acuerdo con lo que hacen y despidiéndose de Gwen por sentirse traicionado. Y esto es solo la cereza del pastel. Miles no es el único protagonista de esta película, y a diferencia de su antecesora, Gwen tiene uno de los mejores arcos de personaje contemporáneos hechos en un personaje femenino. Y en lugar de seguir siendo la mujer araña empoderada de Into the Spider-Verse, se profundiza en sus emociones, siendo una chica vulnerable con un fuerte problema para relacionarse, ocasionado por la muerte del Peter Parker de su universo.
Este dilema emocional la lleva a tener una desconexión con su padre, que se vuelve mucho más caótica después de revelarle su identidad. Aquí se nos presenta otro conflicto interesante y es el dilema de Spider-Man por revelar su identidad a sus seres queridos, pero más adelante voy a profundizar en este detalle. Gwen, completamente destrozada, decide abandonar a su padre uniéndose a Miguel O'Hara, debido a que él la culpaba por la muerte de Peter y estaba a punto de arrestarla. Y es que el arco de Gwen es bastante triste, porque no solo pierde a sus seres queridos como Peter Parker, sino que también desconecta con los pocos que le quedan y se siente completamente sola. Y esto se potencia gracias a la animación, debido a que el universo de Gwen se caracteriza por tener un estilo de acuarela para representar las emociones de Gwen. En los momentos tristes podemos notar un color azul y en los momentos catárticos el entorno cambia a tonos cálidos como el morado o el rosado. Según la psicología del color, el azul en sus reacciones negativas suele asociarse a lo frío y a lo distante. El rosa suele ser señal de esperanza, calidez y comodidad, y el morado suele representar la sabiduría, la imaginación y la creatividad, por lo que con toda esa información podemos denotar el porqué de esos colores. Sega. Do punk rock to give your old man a hug. El arco de Gwen la pone en un dilema emocional muy fuerte, de seguir atrapada a los ideales de Miguel O'Hara debido a que no puede regresar a su universo por el conflicto con su padre, o ayudar a su amigo Miles, porque dicho con sus propias palabras, es que no puedo perder a un amigo más. Y esto nos lleva a su relación con Miles, una relación que fuera del romance es ingeniosa en su construcción, porque no son solo dos adolescentes que se gustan, son dos amigos que comparten el mismo sentimiento, el sentirse solos como Spider-Man y como Spider-Woman. Miles no tiene con quién hablar de la presión que siente por ser Spider-Man, y Gwen ve en Miles a la única persona con la que pudo establecer una amistad después de su incidente. Por eso es que ambos conectan tan bien, y la música solo refuerza estas emociones. Es que la conclusión de esta película es una genialidad. Miles alejándose de ella por sentirse traicionado y Gwen recuperando el espíritu después de hacer las paces con su padre, tomando firmemente la decisión de salvar a Miles por encima de todo. Y oh boy, aún no hablo de Miguel O'Hara. Un personaje antagónico con una ideología utilitarista en relación al polimultiverso aracno-humanoide, que nos presenta una lucha de ideales arácnidos, pero esto lo hablaré en un video propio. Ahora, retomando lo que mencioné antes del dilema de revelar la identidad a tus seres queridos, me parece muy interesante cómo utilizaron este concepto. Y es que estamos acostumbrados al típico discurso de que Spider-Man no puede decir su identidad porque expone a sus familiares al peligro, pero en Across the Spider-Verse el dilema no radica en proteger a sus seres queridos, sino en dejar de mentirles y así poder sanar. Esto me parece muy inteligente, porque recordemos que Miles no es Peter Parker, y Miles siente un gran apego a sus padres, porque ellos tienen una ideología y una concepción familiar muy distinta, por lo que ver a Miles completamente nervioso queriéndole decir a su madre que él es Spider-Man es algo muy hermoso. Y es que tanto Miles como Gwen se sienten asfixiados por la desconexión que tienen con sus padres debido a la barrera de la identidad secreta. Y es que después de que Gwen le revelara su identidad secreta a su padre, las cosas terminaron bastante mal, y esto se refuerza en la escena donde le dice a Miles que de ninguna manera le diga su identidad secreta a sus padres, por la experiencia que ella ya tuvo. Pero al final de la película se demuestra que estaba completamente equivocada, porque su padre fue completamente capaz de renunciar a su trabajo para salvar a su hija. Renuncié. Tú eres lo mejor que he hecho en mi vida. Entonces vemos cómo de alguna manera se resuelve esta dualidad de si revelar o no su identidad secreta. Y este subcontexto puede ser interpretado de muchas maneras por la audiencia, debido a que muchas veces no tenemos una buena relación con nuestros padres o hijos. Y pienso que de alguna manera esta película es excelente para hacer catarsis con nuestra familia y amigos. Hay muchas cosas más que decir de esta película. La increíble historia, el innovador collage de estilos de animación, las subtramas de otros personajes arácnidos, el increíble uso de un villano mediocre transformado en alguien memorable, y sobre todo ese cliffhanger donde vemos a Miles convertido en un villano. Pero les prometo que todo esto tendrá su propio video en solitario, tanto en YouTube como en TikTok. Así que, ¿qué esperas? Sígueme en TikTok, estoy muy activo por allá.
Esto es todo por el video de hoy y les agradezco rotundamente el apoyo que he recibido por parte de ustedes. Spider-Man es uno de mis personajes favoritos en el mundo y me siento cautivado por poder hablar de una película tan magnífica con ustedes. Yo soy Arturo Hasf y muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en Beyond the Spider-Verse.